Va. Ok, ¿Por qué me dice que es un audio? si ven la pantalla todos. Viste que tengo una clase ahora, pero le dije al profe que Sí, después Rabino, sí, se ve le todo, apuraba con se esta escucha. cuestión. Ok, perfecto, podemos empezar. Em, Shalom a Bien, bien, bien. todos los que están. Gracias por participar de la clase. La clase pasada Baruch Hashem. habíamos hablado un poco un poco más acerca del procedimiento sacrificial y estuvimos discutiendo la primera fase o los primeros pasos que se hacen al traer sacrificios al templo. Hablamos de lo que se conoce como Egedesh, que el Egedesh del verbo leagdish es consagrar algo para el templo en el contexto del servicio en el templo. Se pueden consagrar distintos elementos para el templo, sea del mundo animal, como animales para sacrificio, sea del mundo vegetal, como consagrar aceite para los mesajim, las ofrendas adicionales, o consagrar vino también para ofrendas adicionales. Eh, Se puede también donar madera para los sacrificios, para la quema de los sacrificios. Se pueden donar utensilios o se puede consagrar también materias primas para para que se puedan hacer utensilios para el uso de los mismos en el contexto del servicio en el templo. Se pueden donar telas para las cortinas. Se pueden donar eh, cualquier material que se quiera donar que pueda utilizarse en el contexto del templo. Se puede donar, incluso material que podría posteriormente ser vendido e intercambiado por dinero, y ese dinero pasa a ser parte de la caja de la tesorería del templo, y posteriormente hacer uso de ese dinero, de esos fondos, para cualquier gasto o necesidad que requiera tanto el servicio diario en el templo como el mantenimiento del edificio. Recordemos que el templo es también un edificio físico que tiene materiales físicos, y por lo tanto requirió, hasta el tiempo del segundo templo, requirió de mantenimiento. El Rambam habla acerca de cómo debe de hacerse, y de hecho habla también que si un sacerdote, digamos, se para en el patio del templo en una loza que no estaba bien puesta y que no estaba fija en, en la superficie, el servicio que estaba haciendo pues se descalifica. Esto y otras leyes que trae él, que Be'ezrat Hashem, Blineder, más adelante vamos a ir viendo poco a poco más leyes acerca del templo, su contexto y su servicio, y también Blineder poder ir integrando también elementos históricos y elementos arqueológicos que sin duda alguna complementan y nos enriquecen nuestro conocimiento acerca de la historia de lo que fue el templo, y también de lo que será. Esto con respecto al Ekdesh, hemos hablado bastante de esto, también con el asunto de la semijá. Trajimos del capítulo del Rambam acerca del procedimiento sacrificial, las leyes acerca de lo que se conoce como semijá, el imponer las manos sobre el animal,
y le itvade, confesar, hacer vidui, confesión que debe ser hecho por el dueño del animal sobre el animal mismo, imponer sus manos, reclinar todo su peso con toda su fuerza, como el Rambam lo trae en el Mishneh Torah, y hacer la confesión de cuál fue el motivo, la razón por la que se está trayendo el sacrificio y hacer la confesión de la transgresión y arrepentirse, volver en Shuvah y completar el procedimiento con el sacrificio mismo. Y estudiamos cómo inmediatamente después de la confesión se hace lo que se conoce como la shejitá, el faenado del animal, y con esto pues empieza propiamente dicho lo que se conoce como el procedimiento sacrificial, el trabajo del sacerdote em, en el patio, en la Ezrat Kohanim o la Azara, que es un lugar que tiene un grado muy alto de santidad y en el cual se requiere estar en un estado de pureza ritual en este lugar, y la mayor parte del tiempo solamente sacerdotes están en este lugar. Sin embargo, de acuerdo a lo requerido, también personas que no pertenecen al sacerdocio pueden estar en el patio de los sacerdotes, especialmente en el contexto de los Hagim, de las tres fiestas de peregrinación, como son la Pascua, Pesach, como lo es Shavuot, y como lo es la fiesta de Sukkot, donde todo el pueblo, eh, en este caso hombres de manera obligatoria, son los que tienen que presentarse 3 veces al año en el templo, y ellos, por el motivo de la simja y la mitzvah, se les permite entrar al patio de los sacerdotes, presentar los sacrificios obligatorios para esa ocasión, para esa fiesta, decir versículos de agradecimiento y desde luego hacer lo que se conoce como ishtahavut, la postración, postrarse ante la presencia divina en dirección hacia el Kodesh HaKodashim, y luego evacuar el patio de los sacerdotes y salir. Desde luego un procedimiento que se hace con mucha ira, con mucho temor, con mucha simja al mismo tiempo, con temor, reverencia y con regocijo al mismo tiempo. Y sin duda alguna una experiencia muy especial, única, que Besrat Hashem en un futuro todos podamos vivenciarlo y vivirlo personalmente. Eh, Hoy vamos a seguir hablando entonces del procedimiento sacrificial. Traemos acá generalidades. Besrat Hashem, más adelante, Blineder, vamos a ir ahondando y detallando un poco más las leyes acerca de cada uno de estos pasos y otros detalles del procedimiento. Lo que vamos a ver entonces son generalidades de los siguientes pasos. Luego que ha habido un Ekdesh, como dijimos, una consagración, y luego que se ha presentado la persona en el templo y ha hecho lo que se conoce como la semijá y la confesión. Tenemos entonces que es la parte principal del servicio, el servicio de la sangre, la Avodat Adam, y consiste en 4 pasos. Hablamos también de la palabra la Avod, que también puede ser vista como servir a Hashem, la Avod et Hashem, literalmente trabajar a Hashem. Sin embargo, en este contexto se habla de servicio, servir a Hashem, la Avod. Y también en el contexto de sacrificio se habla de Avodah, eh, todo el procedimiento sacrificial.
Con respecto a la sangre, se le llama Avodat Adam, el trabajo literalmente de la sangre o el servicio de la sangre. Con respecto a este servicio, propiamente dicho, una vez que se ha faenado el animal, tenemos entonces los siguientes pasos. Tenemos la shejitá, el faenado mismo, que es el primer paso. El faenado del animal tiene que ser hecho con un utensilio, en este caso un cuchillo especial para el faenado de animales y tiene que ser hecho de la manera adecuada, eh, de cómo lo requiere el procedimiento de Shejitá. Recordemos que las mismas leyes de Shejitá que aplican para carne, para animales que se faenan para el consumo nuestro de la carne, para que podamos consumir la carne de animales, la carne kasher, son las mismas leyes que aplicarían también para la shejitá de animales en el contexto de sacrificios y las mismas leyes que en poslot que descalifican la shejitá o el faenado de animales, también animales para consumo, también descalificarían la shejitá o el faenado para animales de sacrificio. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es que, como ustedes saben, el animal que ha sido traído es un animal mugdash, un animal consagrado, o sea que tiene un estatus eh, especial y más elevado que cualquier otro animal que va a ser faenado para consumo fuera del templo y fuera del contexto sacrificial. Los animales consagrados al templo son mukdashim, consagrados y han sido destinados al contexto de los sacrificios y por lo tanto el estatus del animal es mayor, la santidad es mayor que con respecto a animales de Julín. Julín son todos los animales que que son kasher y son faenados, sin embargo, en el contexto que no es el sacrificio en el templo, todo lo que tiene que ver con el consumo de la carne de animales, eso es lo que se conoce como julín, viene de la palabra hol, con het, que significa algo que es profano, o sea, algo que no tiene alguna santidad especial, que no ha sido apartado o determinado o consagrado, dedicado especialmente para un servicio y en nuestro contexto de la Torah y el servicio a Hashem, pues hablamos con respecto a los sacrificios que son traídos en el templo. Como ustedes saben y conocen, también se presentaban cuando no estaba el templo en Jerusalén un tiempo, también se presentaban holocaustos fuera del templo. Posteriormente, las bamot, los lugares altos y los altares, una vez que fue establecido de manera definitiva el lugar que Hashem iba a escoger para que ahí pudiéramos servirle y ver a la Shekhinah entre nosotros, la presencia divina de manera permanente entre el pueblo, como Hashem reside en medio de su pueblo. Se prohibieron lo que se conocen como Bamot y se prohibió también establecer altares fuera del lugar del monte Moriah, que es donde está el templo, donde estuvo el templo y donde estará el templo. Más adelante también les traemos un poco de la cronología de cómo este asunto de los altares se fue dando, cómo los patriarcas también construyeron altares, altares en Beersheba, altares en Betel, como ahí también se hicieron especie de sacrificios. Desde luego em, tenemos la queda de Isaac, la atadura de Isaac, el hijo de Abraham Avinu, que fue
atado justamente en el monte Moriah, donde posteriormente iba a estar el altar del templo. En este mismo lugar también fue atado Isaac, y en este mismo lugar fue que Abraham vino, posteriormente ofreció el Eyal, el cabrito que sustituyó a Isaac. Sin embargo, vamos a ver más adelante algunos comentarios acerca de esto. Nos trae Rabenu Yonah de Gerona en un libro que se llama Abudá, acerca del templo, los sacrificios y el servicio a Hashem. Nos trae que la base de todo el servicio sacrificial viene y parte de la queda de Itzhak, o sea, de la atadura de Itzhak. Aprendemos entonces cómo de esta forma los sacrificios se vienen por medio de esta temurá, de la cual hablamos en las primeras clases, de este intercambio que se hizo de nosotros, los seres humanos, por los animales, y cómo entonces se dio este intercambio, el origen, según Rabenu Yonah, en este libro. Comenta él que viene de la queda de Itzhak, esta temurá, este intercambio, y a partir de ahí entonces es que animales y solamente animales son presentados en el altar, y de esta forma esta temurá es que funciona con la presentación y el sacrificio de animales en el templo. Eh, Tenemos entonces lo de la shejitá, hablamos de animales, el contexto de animales consagrados, animales no consagrados, y cuál es la diferencia. Sin embargo, las leyes en general de shejitá son las mismas que aplican para animales consagrados como para animales no consagrados, con la adición de que hay más leyes con respecto a animales que sí son consagrados, con respecto a en el entendido de si la shahita no se hace de forma correcta, qué sucede con un animal que no se ha faenado correctamente y fue un animal que ya de todas maneras estaba consagrado para ser sacrificado, qué se hace con el animal y qué se debe hacer posteriormente. Esto es vamos a irlo viendo con más detalles más adelante. Luego de la shahita tenemos entonces la Kabbalah, o el recibimiento de la sangre en el recipiente, que se conoce como Klei Sharet, el recipiente del servicio, que son, en este caso de la Kabbalah, son aspersorios que utiliza el sacerdote, como habíamos discutido en las clases de Pesaj, de la Pascua. Estos aspersorios son instrumentos que tienen una base cóncava, con lo cual se puede constantemente mover y remover la sangre para que no se coagule, y de esta manera presentarla y realizar la aspersión en el altar con la sangre en su estado líquido. A esto se le conoce entonces como Kabbalah, recibir la sangre en el recipiente. Se recibe la sangre directamente del lugar donde se hace el faenado del animal, de, eh, de este lugar donde se corta, de ahí sale eh, lo que brota, la sangre que brota del animal, se recibe directamente sobre el recipiente, y de esta manera se empieza entonces lo que se conoce como la Avodat Adam. Eh, Solo un punto importante con respecto a la shejitá es que la shejitá puede ser hecha por una persona que no es sacerdote. La shejitá puede ser hecha por una persona que no es sacerdote, y interesantemente por una persona que no necesariamente ha completado un proceso de pureza, ya que la impureza, la tumba, no se transmite a un animal que está vivo. Una persona no puede transmitir impureza a un animal que está vivo.
Sin embargo, sí puede transmitirla a utensilios, puede transmitirla también comida, bebidas. Esto, Besrat Hashem, es un tema completo que hay que estudiar más adelante, ya que son muchísimas leyes y muchísimos detalles con respecto al asunto de la impureza. Sin embargo, les quería dejar estos dos conceptos, que la persona que hace la shahita no necesariamente tiene que ser un sacerdote y no necesariamente tiene que estar en estado de pureza. Recordemos que ya es en el templo donde se puede estar eh, en un estado no completo de pureza y de esa manera se puede estar en ciertos lugares del templo. Besrat Hashem, vamos a estudiarlo, cuáles son estos lugares y en qué estado de pureza, en qué nivel se requiere estar, ya que como sabemos tenemos el nivel de impureza eh, en que la persona todavía tiene que empezar un procedimiento de purificación. Tenemos el shelaf o el eh, estado o periodo donde la persona está haciendo el procedimiento de purificación, que ahí aplican también, hay ciertas leyes y hay un poco más de acalot, un poco más de, eh, de leyes que permiten como un poco más, pues son más permisivas y el procedimiento, ya terminar el procedimiento y volver nuevamente a la pureza completa, la pureza ritual. Eh, Esto con respecto a la Kabbalah, entonces, el quien recibe de aquí en adelante, una vez que se ha faenado el animal y su sangre brota del lugar donde se hizo el corte para faenar el animal. Esto se conoce como Kabbalah, se recibe en este Klei Sharet, que son recipientes cóncavos. Luego se hace lo que se conoce como la Olajá, eh, que viene del verbo el aloj, caminar, que es entonces cuando el sacerdote camina y se dirige hacia el altar para poder realizar el rociamiento de la sangre. Eh, Luego se hace el rociamiento mismo, lo que se conoce como zerika, que es rociar o hacer la aspersión de la sangre en el lugar adecuado en el altar. Recordemos que hay distintos lugares en el altar donde se puede rociar la sangre de acuerdo al tipo de sacrificio que se trae. Así, el lugar específico donde se rocía la sangre. En general y para la mayoría de sacrificios, el lugar donde se hace este rociamiento es el medio inferior del altar. Eh, Sobre esta pared donde se rocía la sangre. Tenemos también, vimos en las dos clases pasadas, los 4 cuernos del altar. Hay 4 cuernos. Ahí también es un lugar donde se puede rociar la sangre de ciertos sacrificios. Y también tenemos lo que se conoce como el yesod, que una especie de lugar que tiene un drenaje especial que se localiza en la parte sur occidental del altar, y había otro dreno en la pared en el medio también occidental del altar. Ahí había un dreno especial también, que más adelante lo vamos a describir y vamos a hablar qué sangre es la que se rocía en este lugar. Una vez que ha sido hecha la zerika o el rociamiento, la aspersión de la sangre, con esto se concluye esta parte, esta fase de la avodat Adam, del servicio de la sangre. Consiste entonces en estos 4 pasos esenciales, que es la shahita, la kabbalah, la olajá y la zerika. Estos 4 procedimientos son fundamentales y sin ellos el sacrificio no es válido, como lo trae la Mishnah en Zebahim, capítulo 1, el inciso 4.
Eh, Tenemos entonces en esta imagen el altar de piedra, en este caso el altar en el tercer templo, el lugar donde se rocía la sangre de los sacrificios hatat de los animales que se conocen como bema, los animales kasher que no son aves, se conocen como bema. Su sangre entonces de los hatat de bema se rocía en este lugar, en el cuerno del altar. Podemos apreciar también estas dos copas de plata, los cefalim, donde se hacen los nesajim, los sacrificios adicionales, las libaciones de vino y de agua respectivamente. Podemos contemplar también el Hut Sikra, que es rojo, es una línea, un hilo rojo, una línea roja que divide al altar en dos, en una parte superior y en una parte inferior. Esto que ustedes ven acá, esta protrusión que es de un codo hacia en la parte, esta es la pared sur del altar y vemos acá entonces un agujero que tiene un dreno. Esto es lo que se conoce como el yesod. Y en general podríamos decir que el resto de la sangre que resta después de que se ha hecho la Avodat Adam, el servicio de la sangre, lo que queda de sangre se vierte en este lugar que se conoce como el Yesod. Eso en general. También, como vimos en la clase de la Pascua, de Pesach, la sangre del sacrificio pascual también se rocía aquí en el Yesod. El resto de la sangre también se vierte en este lugar. Como lo vemos acá, el sacerdote está rociando el resto de la sangre en este lugar, en este agujero que está en la parte, en la esquina sur occidental del altar. Ahí se hace el rozamiento del resto de la sangre, que se conoce como el yesod. Este trabajo ya no es parte del Avodat Adam y no es desde luego un procedimiento esencial para validar el sacrificio que es traído, ya que como ustedes pueden apreciar, es el resto de la sangre de lo que ha sobrado, por así decir, que se vierte en este lugar y no la sangre que sí se requiere que sea rociada correctamente en el lugar correcto, lo que valida el resto del sacrificio y permite entonces poder continuar con el resto del procedimiento sacrificial que a continuación vamos a ver. Tenemos entonces, como ustedes ven acá, el Cohen rocía la sangre del sacrificio pascual en el medio inferior del altar en una sola vez, como lo ven en la imagen, rocía entonces ahí, el resto se puede, si sobra sangre del animal, se puede rociar también sobre el yesod. Veamos entonces el Juta Sikra, esta línea roja que divide el altar en parte superior, parte inferior. Como vemos, para la mayoría de sacrificios, su sangre se rocía en este lugar, en el medio inferior del altar. Podemos apreciar muy cerca de donde está este sacerdote. Este sacerdote está parado frente a la pared occidental del altar, o sea, esta pared es la pared occidental del altar. Y ven también que hay un agujero en la pared occidental del altar, en medio. Ahí es donde dijimos entonces también se rocía el resto de la sangre que resta de los hatat internos, o sea, de los animales que su sangre se rocía dentro del ejal
ya sea en el Kodesh HaKodashim o ya sea en el altar, en los cuernos del altar de oro. En el contexto del servicio de Yom Kippur, es un servicio especial que se hace. El resto de estos animales que se sacrifican en estos servicios especiales, el resto de su sangre se rocía aquí, en esta pared occidental. El resto de otros animales, en contexto que no es Yom Kippur y que no son hatat internos, que su sangre se rocía también o en el Kodesh HaKodashim o en el altar de oro, que está en el Ejal, donde también está la menorá, donde también está la mesa de oro, se rocía entonces en esta pared occidental. Eh, bueno, eso es lo que podemos decir de esta imagen. Tenemos entonces la Aktarat y Murim. Y Murim son los órganos internos del animal y la Aktara es la quema. También es la misma palabra que se usa para ofrecer el incienso, Aktara, y de ahí mismo, de esta misma raíz, viene la palabra Ketoret, la palabra incienso, de esta misma raíz que viene del verbo leaktir, con tet, o sea, quemar. Y bueno, en el contexto de sacrificios tenemos la Aktarat Aimurin, o sea, la quema de los órganos internos del animal. Luego del servicio de la sangre, los órganos internos y las grasas que recubren estos órganos, que están mencionadas en el libro de Vayikra, capítulos 3, versos 3 y 4, son colocadas en el altar para ser quemados. En el caso de una ola, al animal se le remueve toda su piel, se divide en partes y se queman. Estas partes divididas se queman en el altar de esta carne o de estas partes. El sacerdote no toma nada, tampoco la persona, en caso de que una persona haya traído una ola, un holocausto, tampoco toma parte de él, y solamente se queda la piel del animal, que es para beneficio del sacerdote que hizo el trabajo. Puede adquiere entonces su piel y puede tener algún beneficio de ella. El resto del animal es quemado completamente en el altar hasta hacerse cenizas, y eso se ofrece completamente a Hashem, como vimos en la clase pasada. Hola, sacrificios hola pueden ser traídos también por personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Es el sacrificio más básico, como dijimos en clases anteriores, representa un reconocimiento de la soberanía del Creador en el mundo. Esto y otros conceptos más profundos en general, nos podemos quedar con lo más simple y general acerca del Corban Olá, el sacrificio más básico que hay. Incluso personas que no pertenecen al pueblo de Israel pueden presentar una olá en el templo. Como vimos, el Rambam dice que incluso si una persona eh, no judía hace idolatría, podría de todas maneras traer un sacrificio olá al templo y no se le rechaza. Sin embargo, a un judío que sí comete transgresiones, transgrede el Shabbat de manera pública y es sabido que la persona transgrede, no se le aceptan sacrificios de alguna clase hasta que la persona se arrepienta, vuelva en Shuvah y pueda volver al camino y a la senda de la cual se requiere para un judío estar, y de esa forma servir al Creador. Tenemos entonces que en el caso de la olá se remueve su piel, se quema todo, se divide en partes y se quema todo en el altar. Aunque la quema de los órganos es parte del servicio, no es esencial para el mismo, e incluso si no se hizo, no se quemaron los órganos del animal en el altar, el sacrificio sigue siendo válido, el sacrificio sigue confiriendo expiación para la persona que lo trajo, ya que ella lo trajo con las intenciones adecuadas,
se faenó de la manera adecuada, se hizo el trabajo esencial, crucial y crítico del servicio de la sangre, se presentó, ya fue rociada y se hizo la aspersión de sangre en el altar. Y eso es el paso más crítico y es lo que al fin y al cabo valida el resto del sacrificio también y lo que pone un sello de que el sacrificio ha sido, los propósitos se cumplieron del sacrificio y por lo tanto se puede considerar que la persona consiguió su expiación que era lo que necesitaba en caso de haber traído un sacrificio por alguna transgresión. Eh, es muy importante que Ezrat Hashem, Bli Neder, más adelante podamos estudiar el concepto de kapara, lo que se conoce como expiación. En qué consiste esto, qué es la capará, hasta qué grado se puede conferir capará, hasta qué grado eh, un animal nos puede conferir expiación a nosotros. De manera general podemos ver cómo en la Torá continuamente se nos responsabiliza por cada acto que nosotros hacemos y se nos dan opciones de cómo reparar asuntos que hemos dañado, tanto frente al Creador, en caso de que hayamos transgredido una mitzvah, un mandamiento que haya sido entre Ben Adam la Makom, entre el hombre y su Creador, y tanto también maneras de cómo se puede reparar los pecados que se cometen también cuando un tercer elemento está involucrado, o sea, una persona, un prójimo, un segundo que ha sido también dañado con la transgresión, cuando también se daña a un segundo. Se transgrede no solamente contra el Creador, sino también contra nuestro prójimo y se nos han dado maneras de poder reparar esto. Sin embargo, en general podemos ver cómo la Torah nos dice que la persona que peca es una persona que tiene que hacerse responsable de sus actos y es la misma persona quien es responsable de volver en Shuvah, de reparar y de iniciar el proceso de rectificación de lo que la persona ha dañado. Dentro de esto tenemos este regalo, por así decir, tenemos esta ventaja, eh, esta, el asunto de los sacrificios de animales que nos confieren capará, expiación. Sin embargo, se puede decir que de cierta manera la expiación no hay algo que pueda conferir, a pesar de que se hizo el sacrificio del animal, no hay algo que pueda conferir expiación en un 100% mientras la persona no haga una rectificación completa, una shuvá completa, no hay algo que pueda entonces conferir una expiación al 100%. Esto lo vemos continuamente también en los profetas, como los profetas traen reprimendas muy fuertes de cómo el pueblo de Israel, si bien presentaba sacrificios en el templo o se rociaba sangre en el altar, como Hashem trae reprimendas en los profetas de cuánta sangre se ha rociado en el altar y que realmente Hashem lo que quiere es que el hombre haga justicia, que se vuelva de sus malos caminos, que trate bien a su vecino, que se preocupe por la viuda, se preocupe por el huérfano, se preocupe por la necesidad de lo que se conoce como Gerim, que son personas que no pertenecen al pueblo de Israel, sin embargo viven dentro de la tierra de Israel, personas que son extranjeras en el lugar, y un recordatorio de que el pueblo mismo de Israel fue extranjero en la tierra de Egipto y cómo de esta forma tenemos que recordar continuamente al extranjero, tratarlo bien, no hostigarlo,
no maltratarlo, no aprovecharse de él. Continuamente lo leemos a lo largo de los profetas. Entonces vemos que realmente lo que Hashem demanda de nosotros es un cambio interno en nosotros y que podamos trabajar nuestras midot, nuestras midot y de esta forma poder mejorarnos continuamente nuestras características y poder servir al Creador con todo nuestro corazón, como lo demanda la Torá, amar a Hashem con todo nuestro corazón, con todo nuestro nefesh, con todas nuestras fuerzas y de esta manera servirle de una mejor manera. Sin embargo, vemos como Hashem en su misericordia, en su bondad, nos confiere este medio por el cual se nos puede facilitar la expiación. Sin embargo, es solamente un medio para facilitarnos a nosotros el poder acercarnos al Creador y poder alcanzar la expiación completa de manera eh, más efectiva. Sin embargo, vemos que depende de nosotros, los seres humanos, el poder rectificar completamente cuestiones que hemos dañado. Eh, Siguiendo entonces con el asunto de los sacrificios, tenemos que luego que el animal ha sido sacrificado, se hizo la abodat Adam, se llevaron los órganos internos del animal y fueron quemados en el altar. Y en caso que el sacrificio pueda también tomar parte del el Cohen, el sacerdote, se hace lo que se conoce como la agilá. La agilá entonces es la ingestión de la carne permitida, la parte permitida de la carne del animal que se puede consumir. Dependiendo del sacrificio, puede ser consumida por un sacerdote y también por una persona, como en el caso de los Shelami, los sacrificios de paz. También la persona que trae el sacrificio puede consumir de esa carne. Tenemos entonces que el asunto de la gilá, la ingestión, la carne es ingerida por los Kohanim, en el caso de Kodshei Kodashim, que son los sacrificios que tienen un nivel de santidad mayor, y es ingerida en el patio del templo, como lo trae la Mishnah de Zevachim en el capítulo 5, incisos 3 a 5. Vemos entonces en la imagen a un sacerdote vestido con sus 4 vestimentas básicas sacerdotales que estudiamos en clases pasadas. Vemos cómo está en el patio del templo comiendo y vemos cómo come de pie. Dijimos que en el patio del templo la única persona que tiene permiso de sentarse en ese lugar es el rey de Israel, de la casa del rey David. Son las únicas personas, él y sus descendientes, que tienen el permiso y el kavod, o sea, el honor de sentarse en la Azara, en el patio de los sacerdotes. El resto de personas, incluyendo los sacerdotes mismos, continuamente tienen que estar de pie. Y es por eso que vemos que es un lugar muy dinámico. Los sacerdotes se mueven de un lugar a otro en el contexto del servicio, en el patio del templo. Y asimismo, en el lugar que se conoce como el Duján, el atrio de los levitas, una especie de gradas que Besrat Hashem vamos a estudiar más adelante. También las personas que estaban en este lugar, que también pueden ser personas que no son levitas, en el caso de los músicos, los levitas mismos también tienen que estar parados y de esta forma brindan el servicio parados en el Duján, en el atrio. Tenemos que en el caso de Kodashim Kalim, que son los sacrificios que tienen menor santidad, su carne puede ser ingerida dentro de las murallas de Jerusalén, lo que se conoce como Jerusalén. En tiempos del segundo templo, era Jerusalén, era una ciudad amurallada y dentro de las murallas de Jerusalén
se adquiere mayor santidad, ya que la ciudad misma tiene mayor santidad que el resto de ciudades y lugares de la tierra de Israel, así como la tierra de Israel tiene más santidad que el resto de todas las demás tierras, así vamos aumentando en santidad. Tenemos entonces la tierra de Israel por sobre todas las tierras, Jerusalén por sobre todo lugar en la tierra de Israel, y es entonces aquí dentro de las murallas de Jerusalén que se puede consumir la carne de los Kodashim Kalim, que tienen menor grado de santidad, en un estado de pureza por las personas que han participado del sacrificio que ha sido traído en el templo y que ha sido faenado correctamente y ha sido presentado correctamente en todos sus pasos. Lo que resta entonces sería consumir la carne y alegrarse y regocijarse de haber traído el sacrificio, y en el contexto de las fiestas, la alegría misma que trae la fiesta y la ocasión, en el caso de Pesach, en el caso de Shavuot y en el caso de Sukkot. Tenemos acá una imagen de la ingestión de la carne por el Cohen Gadol en tiempos del Mishkan. En este caso, como vemos que el Mishkan aquí en esta imagen tiene un piso de piedra, y el techo del Mishkan era un techo que fue hecho de cortinas. Esto es lo que sucedió, era la situación del Mishkan cuando estuvo en Shiloh. Recordemos que Shiloh es un lugar que está en el territorio de Efraim, que es de los descendientes de Yosef, un lugar muy importante en la historia del pueblo de Israel en general. Shiloh, un lugar muy importante, tanto históricamente como espiritualmente. Vemos acá como el Mishkan estuvo en Shiloh 369 años, estuvo un largo tiempo en Shiloh, en el territorio de Efraim, de los descendientes de Yosef. Fue un eslabón y una época muy importante para el pueblo, y el Mishkan estuvo en el territorio de Efraim, de los hijos de Yosef, 369 años. Posteriormente el Mishkan se movió para otros lugares que posteriormente vamos a ir viendo, sobre todo lugares que corresponden al territorio de Benjamín, y posteriormente, finalizando, se asentó en el monte Moriah, en Jerusalén, que como ustedes saben, la ciudad de Jerusalén pertenece una parte muy importante a la tribu de Benjamín. La mayoría del territorio del templo está en territorio de Benjamín, y solo una parte en el territorio de Judá. ¿Qué sucede con Jerusalén entonces? Jerusalén, como dice la Torá, el lugar escogido que Hashem escogió para poner ahí su nombre y que la Shekhinah puede estar en este lugar. Sin embargo, Jerusalén, como ustedes saben, no se menciona explícitamente en la Torá. No, Jerusalén no aparece en la Torá explícitamente, no está. ¿Cómo es entonces que llegamos a Jerusalén como lugar escogido? Esto pues lo vamos a ir viendo poco a poco, shelaf, shelaf, paso a paso, como entonces los patriarcas asentaron las bases para que este fuera el lugar donde posteriormente iba a estar el templo. Sin embargo, hubo otros lugares también importantes donde hay incluso muchas excavaciones arqueológicas, como el área de Shiloh, donde hay un presunto lugar donde estuvo el Mishkan en los tiempos bíblicos. Ahí hay excavaciones también arqueológicas en Shiloh, y también, como ustedes saben, del libro de Bereshit, de Génesis, Betel, un lugar
del territorio de Benjamín, que tiene una historia muy interesante y también muy importante, que fue importante en el tiempo de los patriarcas y que desde ahí se derivaron varios conceptos que posteriormente sirvieron para asentar las bases de lo que fue lo que posteriormente hizo Jeroboam ben Nevat, el Efratí, de la tribu de Efraín, del primer rey del reino del norte, del reino que representa re- las 10 tribus, sin incluir a Judá, sin incluir a Benjamín y sin incluir a Leví en general, el reino del norte de Israel. eh, hay ciertas cosas que hay que estudiar eh, de principios que se derivan justamente de las vivencias y lo que los patriarcas, en especial el patriarca Jacob, le aconteció en este lugar que se llama Betel, que está en el territorio de Benjamín. Y vemos entonces como lugares muy importantes y eslabones que fueron llevando al pueblo de Israel hasta poder asentarse en la ciudad de Jerusalén, que es el lugar definitivo donde el templo estuvo, donde el templo va a estar en el futuro también en la ciudad de Jerusalén, y como también, como lo trae el Rav David Kimche en su comentario al libro de Obadía, al libro de Abdías, Obadía, trae el comentario que en el futuro cada una de las tribus de Israel va a tener una parte en Jerusalén, una pequeña porción y territorio en Jerusalén, y así cada una de las tribus eh, va a estar representada en la ciudad de Jerusalén, y desde luego siempre lo fue y siempre ha sido así. En el templo están las 12 tribus representadas, no solo algunas de las tribus, no solo Leví, Benjamín o Judá, sino que todas las demás tribus están representadas. Lo podemos ver continuamente en los conceptos. Tenemos el pectoral del Cohen Gadol con las 12 piedras representando cada una de las 12 tribus, cada una de las piedras con características especiales que representan y nos traen conceptos de cada una de las tribus, de la esencia de cada una de las tribus. Y así vamos viendo cómo cada una de las 12 tribus de Israel están representadas en el templo, y una de ellas tiene una parte esencial e importante en la construcción tanto espiritual como física del templo. Tenemos entonces que con respecto a los sacrificios de aves, los sacrificios de aves son hechos por medio de melicá. Melicá se hace con el dedo pulgar de la mano derecha del sacerdote. Con su uña se hace lo que se conoce como la melicá. Se hace parte parcialmente la cabeza del ave, y de esta forma se extrae su sangre. El ave nunca se parte completamente, sino que solo parcialmente, eh, donde entonces el Cohen corta el cuello del ave con el dedo pulgar de su mano derecha, se corta hasta hacer una incisión de su aparato respiratorio o digestivo, en el caso de Hatat, o ambos, en el caso de la Olá, como lo trae la Mishnah, en Zebahim, capítulo 6, incisos 4 al 5, un sacrificio de ave al que se le hizo shejitá en vez, entonces no es válido, sino que se le hace melicá, no se le hace shejitá con un cuchillo al ave, sino que se le hace esta melicá al ave. La sangre del ave no se recibe en un klei sharet, o sea, en un recipiente, como es el caso de la behemá, de todos los demás animales kasher que se presentan en el altar, sino que se aplica directamente del cuerpo del ave, desde el cuello,
que ha sido cortado al altar. Así es como se aplica. La carne del hatat de ave se come enteramente por el Cohen, como lo trae la Mishnah, y el aolá de ave se quema enteramente en el altar. La olá de ave no se le puede quitar la piel, sino que se quema completamente en el altar. Vemos entonces cómo el Cohen salpica la sangre del ave directamente del cuello sin utilizar un recipiente para el mismo, caso distinto a como es con las behemoth, con los animales más grandes, del ganado vacuno, del ganado ovino o del ganado caprino. Vemos que la diferencia que la sangre de estos animales más grandes sí se recibe en un recipiente cóncavo, en un aspersorio. Sin embargo, en el caso del ave, pues se hace directamente del cuello cortado del ave. Así es como el Cohen, sacerdote, rocía la sangre del ave. Bueno, por ahora vamos a quedar acá y Besrat Hashem, con la ayuda de Hashem. La siguiente clase, pues terminaríamos ya esta parte del procedimiento, los pasos básicos del procedimiento sacrificial y seguiríamos ya con otro tema, Besrat Hashem. Si tienen preguntas. Sí lo vendría a ser donde el profeta Esmuel escuchaba que Hashem lo llamaba cuando era chico. Sí, ahí fue Shiloh, ahí estuvo el sumo Sí, lo, sacerdote Eli, eh, ahí sirvió, fue sí, ahí él, en Shiloh, fue ahí. Hashem, Hashem, gracias, gracias. More, Sí. yo tengo tres preguntas. Ujú. La primera pregunta es, ¿qué simboliza o qué representa la sangre de los sacrificios? ¿Por qué era tan importante extraerla mediante haciéndole shejitá en el caso de lo que es el ganado, ¿no? O el ave, en este caso que lo hacía Cohen, el Cohen. Eh, ¿Eso qué simboliza? Porque luego de extraerla la rociaban en los muros. ¿Qué significado tiene esto? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta era, si no era necesario que la shejita se haga necesariamente a través de un sacerdote, que podía hacerlo entonces cualquier persona, esto también la shejita actualmente puede hacerlo una mujer o solamente tenía que ser un varón. La tercera pregunta era, cuando subía el sacrificio en forma de columnas de humo del altar, ¿estas tenían alguna forma o imagen tanto en el primer templo como en el segundo templo? Esas eran mis tres preguntas, Ok, More. espero recordarlas todas. La primera con respecto a la sangre, el simbolismo de la shejitá y de hacer la aspersión en el altar. Ok, la sangre del animal, como la Torah misma nos dice, en la sangre es donde está la vida del nefesh hayá. Ahí es donde está la vida del animal, ahí está el nefesh. Eso es lo que dice la Torah, que en su sangre está la vida y por lo tanto la vida misma del animal, que en este caso es la temurá, el intercambio que como dijimos pasamos de nuestra propia sangre, que es la que tendría que estar en ese lugar, eh, el intercambio de la sangre nuestra por la sangre del animal. Por así decirlo, nuestra vida por la vida del animal, nuestra sangre, que es lo que a nosotros también nos da, nos confiere la vida, que el corazón esté latiendo y que la sangre esté circulando continuamente en nuestro aparato circulatorio y esté llevando oxígeno a todos los órganos vitales de nuestro cuerpo. Eso es lo que nos mantiene con vida y como sabemos, sin que el corazón pueda lata y lleve sangre por todo el aparato circulatorio del cuerpo, no se podría vivir. Es algo vital
y fundamental para la existencia tal como la conocemos, de seres orgánicos como somos animales y también personas. Es entonces la vida está en el animal y es por eso que la vida pasa al recipiente, la vida del animal pasa al recipiente y es esta vida que se ofrece entonces por medio de la aspersión de la sangre en el altar y eso es lo que confiere básicamente la expiación, esta representación, este intercambio de la sangre, la vida del animal por nuestra vida y ofrecer entonces esta vida, esta vitalidad que es la sangre, la vitalidad del animal y también nuestra vitalidad, la sangre, que es rociada nuestra vitalidad. El nefesh es lo que es ofrecido en el altar y eso es lo que representa de manera general y básica, eso es lo que se hace. Esto con respecto a la primera pregunta. Desde luego hay otros conceptos más profundos que explicar acerca de la sangre y más cosas profundas. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí. La segunda pregunta con respecto a la shejitá, si no me equivoco, la shejitá tiene que ser sí, hecha por una persona, por un hombre. Dijimos también otro, no necesariamente un sacerdote y no necesariamente alguien que ha completado el procedimiento de purificación, ya que como dijimos, la impureza, o sea, la tumá, no puede ser transmitida de una persona a un animal que está vivo. Y eso es lo clave de el asunto de la shejitá. Eh, Hay una prohibición de estar en el templo con impureza, tanto nuestra como de mantener objetos o utensilios que tengan impureza en el templo. Hay que sacarlos. No se puede tener impureza en un lugar que es puro y que es santo. Son dos elementos que van de la mano. Besrat Hashem, vamos a ver un poco más acerca de este concepto con respecto a Yom Kippur. Tanto la pureza como la santidad son dos conceptos que van de la mano. Con respecto a pureza, podemos decir que la pureza, que es purificarse y estar en un estado de pureza ritual, es básicamente volver a nuestro estado en el cual fuimos creados, nuestro estado básico y primario en el cual fuimos creados. Como usted sabe, Adán Arishon, el primer hombre, fue creado directamente por mano de Hashem, insufló un espíritu de vida en sus narices y entonces el hombre pasó a ser un nefesh hayah, un alma viviente. Desde luego, todo lo creado en su estado natural es puro e igualmente lo fue el hombre, completamente puro cuando Hashem lo creó. ¿Qué pasó después con las transgresiones? La transgresión es lo que va creando impureza, alejarse del creador e irse alejando. El alejamiento del creador es lo que va creando impureza y es prohibido estar en un estado de impureza y de esta manera, Hasbe Shalom, entrar en el templo. ¿Qué pasa también con animales? Un animal que no fue faenado correctamente por medio de shejitá es una nevelá. O sea, nevelá es el cadáver de un animal que no pasó un proceso de shejitá, de un faenado correctamente, y es una fuente orgánica de impureza y que transmite impureza a nivel de Av Atumá. Av Atumá se traduce literalmente como el padre de la Tumá y son las fuentes primarias más grandes de impureza que hay, teniendo la fuente más grande de impureza, que es el cadáver de una persona judía. Eso, la impureza por muerto. Una persona judía, un cadáver de una persona judía, eso es la fuente orgánica primaria de impureza más grande que hay, que se conoce, que en la halajá se conoce como Avi Avot Atumá, como el padre de los padres de la Tumá, lo más grande que hay en impureza. ¿Y cómo se repara entonces
la impureza por muerto por medio de las cenizas de la vaca roja. Así es como se hace este procedimiento, un procedimiento de 7 días. Hay también aspersión de agua con cenizas de la vaca roja, roja como la sangre roja. Y de esta manera regresamos a nuestro estado nativo, a nuestro estado esencial, básico, primario, con el que el primer hombre fue creado de manera pura. Todo lo que usted ve en la naturaleza es puro, mientras el hombre no ha intervenido en eso. Todo está en estado de pureza, tal y como Hashem lo creó, tal y como usted lo vea. Si de repente va a un lugar de mucha naturaleza, donde el ser humano no interviene, todo lo que está ahí está en estado de impureza, mientras no hayan, desde luego, cadáveres de animales que están por ahí tirados, que de repente sí puedan transmitir impureza. Esto con respecto a la segunda pregunta. La tercera pregunta era la pregunta si me recuerda, hablamos de la shejitá, hablamos de la sangre. La tercera. Con la explicación, Moria, la voy a modificar un poco. Por ejemplo, cada vez que se hacían los sacrificios en el altar, subía a través de un El humo, humo que era recto. Entonces, quiere decir que cuando se hacían los sacrificios que traían el pueblo de Israel, me imagino que tendría esto, me imagino que debe de tener esto un, el humo que subía recto era distinto al de las naciones por ser un pueblo especial, porque la vez pasada estuve, no recuerdo si leí o estuve escuchando que tanto los sacrificios eran el humo que ascendía, eh, tanto en el primer como en el segundo templo, producían una imagen diferente. Creo que uno era la imagen de un león, pero no recuerdo si esto fue en el segundo templo. Era distinto al del primer templo, pero la imagen del humo. Sobre ese tema quería saber un poquito más. Ok, ahí tenemos dos asuntos, dos elementos. Una es el consumo por medio del fuego de los órganos del animal en el altar. Eso es el fuego mismo. La forma del fuego, según la trae el Zohar, era en el tiempo del primer templo, donde sí estuvo la Shejinah, era una forma de un león que venía y consumía el sacrificio, y venía en forma de un león en forma de fuego y consumía eso. Cuando el pueblo de Israel empezó a transgredir más y se empezaron a desviar, trae el Zohar también que a veces era la forma de un perro, la forma del fuego, la forma de un perro y no la forma de un león. Con esto entonces vemos la imagen, como ustedes saben, la imagen de un perro es un animal que no es kasher, que no se puede sacrificar en el templo, no puede ser traído, no es un animal puro, no es un animal que se pueda consumir ni que se pueda sacrificar. Vemos entonces cómo la imagen de algo no aceptable estaba representada allí como un mensaje para el pueblo de Israel que rectificaran sus caminos y que hicieran Shuvah y volvieran en Shuvah. Y cuando el pueblo de Israel sí se portaba bien frente al Creador, tenía la imagen del león, que si bien la imagen del león, como ustedes saben, el león tampoco es un animal kasher, tampoco es un animal que se puede sacrificar, sin embargo, es el animal que representa la espiritualidad y la fuerza espiritual de Am Israel. Y entonces es algo aceptable, a pesar de que es un animal que no tiene que ver con los sacrificios de animales en el templo, en el contexto de que no es un animal puro, no es un animal kasher, el león. El otro elemento de la pregunta es acerca del humo. El humo, como usted sabe, es la reacción que viene de la quema de fuego con el elemento que está siendo quemado, de la reacción química que se produce. Eso es el humo. Y la columna en tiempos del primer templo, donde estaba la Shejinah, subía entonces de forma recta y no se desviaba ni por lluvia ni por viento, sino que subía paralelamente,
sin desviarse, como una señal de que los sacrificios del pueblo de Israel son aceptables y agradables para el Creador. ¿Qué pasa también con el humo? Cuando usted lee en el libro de Levítico de Vayikra acerca de sacrificios, especialmente el sacrificio del holocausto, la olá, usted va a leer que dice como un sello, cuando termina de hablar de él, Reach Nihoach la Hashem, un sacrificio de olor grato para Hashem. Y usted se pregunta, ¿cómo puede ser que carne quemada de animales produce olor grato para Hashem? Y cuando usted lee acerca de la ketoret del incienso, usted no va a leer que diga Reach Nihoach la Hashem, el incienso que produce algún aroma grato para Hashem. Usted, sin duda alguna, sabe que el incienso y las especias tienen un olor agradable. Habían 11 elementos. Uno de ellos sí tenía un olor desagradable, que era la helvená. Solamente una especia era con olor desagradable. De ahí el resto de especies tenían olor agradable. Y en general, cuando se juntaban, producían un aroma muy grato, fragante, que se podía percibir, como dice la Gemara, hasta Jericó, que está hacia el este de la tierra de Israel. Vemos entonces cómo el trabajo de los sacrificios es algo muy elaborado y que, como estamos viendo y estudiando, representa muchos pasos, muchos detalles, mucho trabajo, mucha elaboración y mucho esfuerzo poder llevar y concluir hasta quemar los órganos de un animal. Ahí han habido muchísimos pasos hacia atrás, muchos procedimientos, muchos detalles, muchas cosas que guardar y tener cuidado con muchas cosas, no solo del animal mismo, sino también de la persona, la pureza, etcétera, y el sacerdote, el servicio, la vestimenta, cómo se recibe, cómo se lleva. Son muchísimos los detalles y la elaboración, el trabajo, el esfuerzo del ser humano es bastante con un sacrificio animal, que el resultado final es que la sangre del animal termine en la pared del altar y también el resto de órganos quemados produciendo humo en el altar, y este esfuerzo, el esfuerzo del ser humano es lo que está representado con este humo, este resultado final de esta reacción química entre el fuego y el órgano, lo que produce el humo, y es este esfuerzo del ser humano nuestro que es lo que produce la fragancia grata ante Hashem. El esfuerzo que se produjo, el trabajo, el esmero para poder presentar el animal en el templo, en el altar, y que se haya producido este resultado, es lo que produce el aroma grato delante de Hashem, y no una reacción química en sí, como el caso del incienso de especias agradables, que cualquiera de nosotros podíamos solamente imaginar lo agradable que es el olor del incienso, de la ketoret. En general podemos ver el trabajo, el esfuerzo, la inversión de tiempo, de fuerza, también de dinero y de medios materiales para poder producir este resultado. Es eso lo que produce el aroma grato ante Hashem, y de esa forma compensaba Hashem con la columna de humo. Bueno, creo que ya no tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho por haber participado y de Svat Hashem estaríamos viéndonos la próxima semana.